Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la confianza. Cómo nos afecta vivir desconfiando en todo y cómo podemos empezar a crearla en nuestra vida. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta es la Vencida en Instagram y bueno, ahora sí, iniciemos. En algún momento todos hemos experimentado todas esas emociones desagradables que surgen tras una decepción, del tipo que sea una decepción amorosa, de una amistad, en el trabajo, de nuestras capacidades, habilidades, todo, absolutamente todo lo que sea decepción para nosotros. Y también sabemos lo común que es sentirnos súper culpables por cada uno de estos sucesos. Pensar en que fue nuestra culpa porque confiamos mucho, que eso no hubiera pasado si fuéramos más fuertes emocionalmente, si fuéramos quizá más disciplinados, que si nos rechazaron en un trabajo es porque simplemente no valemos la pena y que si alguien hizo las cosas mal con nosotros fue porque fuimos demasiado buenos o buenas y que simplemente todo lo malo, todo lo malo viene de nosotros, pero nunca de los demás. Nos hacemos esta pregunta de ¿qué será lo que yo tengo que me hace ser tan de malas o ser tan mala en todos los sentidos posibles? Y es que tendemos a generalizar las situaciones e iniciamos creando un muro frente a nosotros o nos armamos un escudo de protección como forma de que lo que pasó no pase de nuevo y nos prometemos firmemente que así será. Y hoy quiero darles una gran noticia desde aquí y es que el error nunca está en quien confía. Confiar hace parte de nuestra naturaleza. El error podríamos desde aquí buscarlo en los demás, pero más que hablar de culpables hoy porque podríamos hacer un podcast entero. ¿Quién es el culpable de todo lo que me ha pasado en la vida? Y podríamos culpar al clima, a la familia, al papá, a la mamá, al novio, a las hormigas, a la mascota, a la naturaleza. Podríamos buscar 1000 culpables y podríamos llegar al episodio 1001 y podríamos decir como conclusión de este podcast, ya se cierra la temporada porque encontré el culpable. Resulta que me miré al espejo y el culpable era yo. Como que siempre estamos buscando culpables y si no encontramos un culpable como que volteamos la mirada hacia nosotros y decimos pues nosotros somos los culpables. Y más allá, como les digo, de buscar culpables hoy, a lo que yo quiero llegar es que podamos, independientemente de quién sea el culpable, cualquier cosa, hasta la hormiguita podría ser la culpable, así sea la hormiguita la culpable, empezar a sacudirnos la culpa que todo, absolutamente todo nos genera. Y desde aquí, más que culpa, podríamos transformarlo en hacernos realmente responsables de lo que es propio de nosotros. Y es que vivir, avanzar y crecer implica asumir ciertos riesgos. Oigan, y el pánico y el miedo que nosotros le tenemos a esos riesgos parece más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Y es que si nosotros miramos hacia atrás, si empezamos a revisar un poco nuestra historia, vamos a poder evidenciar que nos hemos arriesgado un montón de veces. Y es justo cuando tú te has arriesgado que has generado este crecimiento y este avance. ¿Por qué? Porque te has lanzado al vacío. Cuando nosotros nos paralizamos y no nos permitimos confiar, nos quedamos a la expectativa de todo lo que pueda pasar. Claro que sí, generando respuestas. Siempre estamos generando respuestas en la vida, pero unas respuestas que vienen más desde la ansiedad y la anticipación que desde la realidad. La confianza es un modo de responder, es una actitud y más que una actitud y que un modo de responder, yo lo veo como una lección. Desde aquí podríamos empezar a preguntarnos, bueno, Lau, muy chévere la intro y todo, pero ¿de qué depende que yo sea una persona más o menos confiada? Y es que todas nuestras experiencias ejercen una influencia gigante sobre la confianza que nosotros somos capaces de depositar en los demás y en nosotros mismos. Si empezamos a mezclar la confianza con las expectativas y lo juntamos con el posible resultado, sea positivo o negativo, va a determinar esa respuesta emocional. Y sabemos que no siempre esa respuesta emocional es como la más bonita que podamos obtener. Cuanto más dolorosa haya sido la experiencia, más difícil nos va a resultar poder confiar. Desde aquí se activa una especie de mecanismo de autoprotección que nos permite mantener alerta con todo lo que nos rodea y nos impide al mismo tiempo evitar mostrar esos yo
hago acá mientras se los voy diciendo, hago con mis dedos como entre comillas, puntos débiles o frágiles en nosotros. Constantemente escucho decir a las personas como Lau, es que yo mantengo súper a la defensiva con todo el mundo y la verdad no tengo ni idea por qué. Y es que no soy capaz de cambiarlo, o sea, por más que yo sea consciente de que mantengo la defensiva y que esté mal, de verdad, no soy capaz de poder cambiarlo, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y desde aquí, algo que nosotros debemos de tener en cuenta como primer paso, les quiero decir, óiganme muy bien, es el permitirnos ser vulnerables. El ser vulnerable solito no es suficiente, sino el permitirnos. Creo que desde aquí lo cambia absolutamente todo. Sea la persona que sea en este plano terrenal, sea la persona que esté escuchando este episodio, vuelvo y digo, permitirnos ser vulnerables. Obviamente, yo sé que hay situaciones donde debemos de mantener cierta barrera y lo hemos hablado un poco por aquí en el podcast, pero Amix, te quiero decir, el mundo no se acaba si expresas cómo te sientes, si admites que algo se siente mal, que no estás de acuerdo con la otra persona, que te estás sintiendo insegura, de verdad, no pasa absolutamente nada. Permitirte ser vulnerable es como si nosotros estuviéramos abriendo un portal, de verdad, yo lo veo así, nos da esa visión de que lo que guardábamos porque creíamos que era incontable, que se iban a aprovechar un montón si sabían sobre eso, nos hace luego entender que los demás también pasan por el mismo proceso o por situaciones similares. Y yo les quiero decir desde aquí, voy a hacer como un pequeño paréntesis. Y es que podemos decir como Lau, es que sí, hay gente que se aprovecha, hay gente que si tiene tal información, entonces coge eso y te daña y te hace súper mal. Y yo sé, yo estoy consciente también en ciertos momentos de mi vida lo he vivido, pero de nuevo, como decíamos ahorita, no es tu error. Y además, algo que yo puedo decir y que últimamente también lo he charlado con personas cercanas a mí, y es que una persona que esté en pro de hacerte daño, una persona que esté en búsqueda de información para generarte malestar, ya me dice a mí todo lo que sufre esa persona en silencio. O sea, yo digo, digamos, un ejemplo, en un trabajo, si alguien te hace la vida imposible en el trabajo, si alguien coge cualquier información que tiene de ti para hacerte daño, yo nada más puedo pensar en lo infeliz y lo triste que debe ser la vida de esa persona. Y como les decía, también entonces pasa por procesos o por situaciones muy similares, que hay personas que te pueden ver bien, que te pueden ver con ciertas habilidades y como que eso les causa tanta inseguridad que tratan de hacer todo lo posible por generarte malestar, y eso a mí de verdad nada más me habla de una persona triste, infeliz y que pasa también por procesos muy difíciles. No es por justificar, pero siento que también es verlo desde otro lado. Yo les cuento también algo personal, y es que a través del podcast, ahora la verdad no me pasa tanto, pero en los primeros episodios me pasaba un montón que cuando contaba algo personal, literal lo tenía que grabar 30 veces, o sea, me enredaba, me equivocaba, mi boca no se permitía expresar por aquí con un montón de personas que en ese tiempo no eran tantas, pero yo confiaba que en algún momento iban a llegar muchas, todo lo que mi boca quería decir o quería expresar, y yo tenía como esta creencia o pensaba o me llegaban estos pensamientos a la mente, ¿cierto? De que si yo era vulnerable, que si contaba un poco de mí, algo personal, me iban a ver como una mala profesional, que simplemente mi vida no tenía mucho de interesante, pero a través del camino, a través de este año largo que ha pasado, me he dado cuenta que el contarles por aquí un poco de mí ha generado esa conexión tan linda y ese entendimiento de que no estamos solos. Miren que yo les digo esto y voy imaginándome algo, se va pasando algo por mi mente, y es como si cada uno de nosotros estuviéramos en una burbuja. Lo hemos hablado con el no tomarnos las cosas personales o digamos no poder controlar todo en la vida, y es imagínate en una burbuja y tú estás dentro de la burbuja y es lo único que tú puedes controlar, el resto no. Yo veo como si nosotros, o sea, yo me imagino un panorama en el que cada uno de nosotros está en una burbuja. Entonces, dentro de esa burbuja están nuestros pensamientos y esto solamente me pasa a mí y soy todo lo malo y tal, todos los pensamientos que hay alrededor, y como que tenemos un montón de personas al lado y puede que las otras personas piensen lo mismo, estén pasando también por el mismo proceso y nosotros estemos como solamente yo estoy pasando por esto. Y es justo cuando alguien decide sacar su mano de esa burbuja y decir necesito hablar, necesito contar esto, que desde ahí nosotros nos permitimos conocer y saber que no estamos solos y que hay otras personas que también están pasando por ese mismo proceso. Algo así me lo imagino.
Y desde aquí, además con esto que les vengo diciendo, el nosotros ser vulnerables, no me refiero a contar absolutamente todo, no es como que tú cojas un megáfono y oigan, escuchen todas mis inseguridades, escuchen todo lo que a mí me pasa, obviamente no, sino que nosotros podamos empezar a expresarnos y abrirnos un poco más. Si tú sientes que hay algo que puedes expresar y que eso quizá puede mejorar la relación que tienes con los demás e incluso contigo misma o contigo mismo, tú dale. Siento que por aquí estamos hablando de la vulnerabilidad y se me pasa algo muy importante, y es que también hemos tenido esos momentos donde nos cuesta un montón admitir que nos sentimos de cierta manera, y es admitirlo con nosotros mismos, ni siquiera salir de esa burbujita como hablábamos ahorita y alzar la mano, sino con nosotros mismos dentro de esa burbuja decir, sí, me siento mal, sí, me estoy sintiendo así. Sí, creo que estoy pensando esto, sí, realmente lo estoy viendo de tal manera y no está muy bien. Nos cuesta un montón admitir las cosas con nosotros mismos y permitirnos ser vulnerables con los demás, pero qué difícil también con nosotros mismos. Y es que, como hablamos hace un rato, nuestra mente hace todo esto como una manera de evitar que volvamos a pasar por un momento doloroso. Y es que sin darnos cuenta que el guardarnos tantas cosas también duele, y duele en silencio. Duele de la manera en la que no identificamos el estrés, el por qué nos sentimos tan inseguros, tan incapaces, nos duele en esa ansiedad que nos descontrola la vida, y nos duele en un montón de situaciones alrededor, y que la cura de esto sea empezar a expresarnos con esas personas que nos quieren, que nosotros queremos, e incluso, como decíamos, con nosotros mismos. Parece la cosa más sencilla, pero mentira, o sea, realmente es una tarea bastante retadora. ¿Que podemos empezar a hacer paso a paso? Claro que sí, pero no deja de ser una tarea retadora, que necesitan que podamos dar un paso cada día, y que no se trata como que escuché este episodio y ya, entonces ya me volví vulnerable conmigo misma y tal. Es empezar paso a paso con cosas pequeñas en el día a día, pero de nuevo, que podamos empezar a expresarnos un poco más. Si lo hacemos al 0%, empecemos con un 5%, empecemos en un mes con el 10%, poco a poco, no hay afán, pero el nosotros atrevernos, de nuevo les digo, es una tarea bien retadora, bien compleja, pero que podemos empezar a hacerla paso a paso. Y si seguimos en esta línea de la conversación, pues entonces hablemos un poco, complementemos toda esta información con cómo nos perjudica todo este tema de la desconfianza. Y es que primero, nosotros sabemos que esto afecta un montón nuestro entorno social, nos dificulta demasiado el mantener amistades, y oigan, más que amistades, yo lo veo muy reflejado en el tema de las relaciones de pareja. Por ejemplo, les voy a contar algo. Conozco a alguien que tuvo una situación bien traumante hace unos años en una relación de pareja bien complicada, y al día de hoy conseguir pareja se le hace demasiado complicado, porque se llenó de todas estas creencias que la hizo generalizar a todas las personas que va conociendo. Entonces, todos son malos, todos son iguales, nadie valora, nadie te quiere de verdad, y es bien raro desde aquí, algo que me hace pensar bastante, y es que es bien raro porque podemos ver este patrón donde conocen personas que tú dices, esta sí vale la pena, esta sí está interesante, esta está como diferente, y es justo donde la otra persona dice como que no, todo mal con esa persona, no me gusta, no me siento bien, tal, bueno, normal. Luego van y conocen a esas personas donde tú dices, de nuevo, lo mismo de siempre, terrible, no, para nada, todo lo malo que tú puedas pensar, y justo es esa persona donde dicen sí, me gusta, le voy a dar la oportunidad, y vuelven y repiten el mismo ciclo. Entonces, más allá de nosotros pensar que bueno, somos el error y esto, es analizar, como les digo, qué patrones estamos siguiendo. ¿Será que sigo el conocer este tipo de personas por algo específico que me pasó en la vida, y quizá ahorita me voy a dar la oportunidad de conocer algo diferente para ver qué pasa? O empezar a preguntarnos qué han tenido esas personas que me han llenado de desconfianza. ¿Será que puedo conocer otro tipo de gente? Básicamente el que nosotros podamos, como siempre decimos por aquí en nuestro podcast, cuestionarnos un montón e identificar de dónde viene esa desconfianza en nuestro entorno social, que nos hace, la verdad, bastante daño. Porque eso sí, nosotros podemos observar que el generar cierto tipo de desconfianza, claro que nos ayuda, nos permite tener cierto muro que es sano, pero llevado a un nivel más alto, la verdad es que no tiene muy buenos resultados.
Lo segundo que tenemos por aquí es la inseguridad. El nosotros desconfiar de todo nos hace vivir en alerta constante, llegando al punto de convertirlo en algo natural. O sea, tú ya ni cuenta te das, ya lo ves como la cosa más tranquila, la cosa más normal en tu vida. Y desde aquí quiero decirte, y lo vamos a hablar un poco más adelante, y es recuerda, y que lo hablamos también hace un rato, y es recuerda que todo se da paso a paso. Lo tercero es que nos hace ser personas que se toman todo muy, pero muy personal. Cuando tú vives tan a la defensiva porque todos, según tú, te van a hacer daño y desconfías hasta de tu sombra, analizas cada detalle de todo lo que te rodea buscando cualquier mugrecito. O sea, es como que todo está perfecto, pero tengo que encontrar algo y analizas y el resultado es que siempre después de analizar tanto vas a encontrar algo. Por muy, 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 muy mínimo que sea, vas a encontrar algo. Y Amix, te quiero decir que eso, la verdad es que no te deja avanzar, o sea, te lo digo, se vuelve tóxico para ti y se vuelve tóxico para las personas que te rodean. Ahora, desde aquí podemos pensar como que, bueno, Lau, sí, muy interesante, ya entonces voy entendiendo el tema, voy conociendo que esta desconfianza sí me ha generado bastante malestar a través de mi vida, pero entonces, ¿cómo puedo empezar a crear confianza en mí y en el mundo? Porque sí, te admito, o sea, me estoy dando cuenta que lo voy necesitando medio urgente. Y primero, yo te quiero invitar a que hagas un ejercicio en tu journal y es que escribas cuáles han sido todas tus experiencias de éxito y tus logros. Amix, te quiero decir, todo cabe. Todo, absolutamente todo. Te voy a dar algunos ejemplos. Tú puedes decir como que, bueno, para mí un logro o un éxito en mi vida fue tener alguna conversación súper incómoda que me generaba muchísimo malestar, pero fue atreverme a tener esa conversación incómoda con alguien que me generaba muchísimo temor. O para mí fue un logro dar mi opinión, alzar mi mano y decir no estoy de acuerdo. Para mí eso fue un logro gigante. Alguien más puede decir, para mí fue un logro salir y buscar trabajo, o alguien puede decir, para mí un logro fue salir de mi casa después de un mes porque no me atrevía ni siquiera a mirar la luz del día y para mí eso fue un logro gigante que la verdad no me lo imaginaba, estaba muy sumergida en todo lo que me estaba pasando y tal, para mí fue un logro gigante eso, todo, absolutamente todo cabe. Normalmente pensábamos como que no, un logro es graduarse, un logro es conseguir una casa, un logro es esto, que también son logros y son éxitos para muchas personas, pero desde lo más pequeño, todo, absolutamente todo, que es un logro y que es éxito para ti. Y desde aquí puedes pensar como que, bueno, Lau, sí, hago el ejercicio, pero ¿con qué objetivo? Y es con el que tú puedas empezar a identificar todos esos logros previos y puedas pensar en que si te has enfrentado a situaciones incómodas y difíciles en el pasado, probablemente lograrás todo lo que tienes en tu mente o todo lo que estás haciendo ahora. A menudo olvidamos un montón nuestro camino y tenemos únicamente presente todos esos baches y todas esas piedras, pero no recordamos cómo esquivamos esas piedras, cómo fuimos ágiles en momentos donde tocaba correr y cómo fuimos valientes y perseverantes cargando esa mochila que nos pesaba un montón, pero que llegó con nosotros hasta el destino. Y la idea es que podamos refrescarle justo esto a nuestra mente. Miren que diciéndoles todo esto se me pasa justo por la mente compararlo un poco con lo que son las rupturas amorosas. Constantemente escucho el decir que no van a poder superar esa relación a la otra persona, pero luego revisamos y han superado un montón de situaciones que, ojo, sin invalidar la ruptura, han sido mucho más retadoras. Y como les digo, o sea, no es por minimizar lo que es la ruptura, sino de que podamos empezar a validar justo esas capacidades que nosotros tenemos para poder enfrentarnos a las situaciones. Y si quizá es la primera vez que nosotros vamos a enfrentar algo difícil y nos cuesta un montón poder confiar en nosotros porque no tenemos como esa evidencia del pasado, entonces desde aquí te recomiendo un montón que puedas empezar a crear un kit de emergencia de cómo podrías empezar a enfrentar esas posibles dificultades. Bueno, voy a generar algo nuevo y esto me genera un montón de conflicto y sé que va a ser súper difícil. ¿Cómo puedo empezar a prepararme? No al 100% porque sabemos que no es muy posible hacerlo al 100%. Pero ¿cómo puedo tener entonces, como les digo, ese kit de emergencia a la mano por si algo puede suceder? Otra manera en la que nosotros creamos confianza es observando el camino de otras personas y yo sé que esto suena bastante contradictorio con todo lo que normalmente hablamos por aquí y con este mensaje que mantenemos de enfocarnos en nosotros mismos, pero ojo, porque observar no es lo mismo que comparar.
Yo puedo ver esas personas que hacen lo mismo que yo quiero lograr, pero desde una manera un poco más estratégica. ¿Cómo estratégica? Pues revisando cómo ha sido su camino, si quizá puedo tener información de cositas que no le han funcionado para no cometer el mismo error, perfecto. O sea, de nuevo lo veo más desde ese lado estratégico y que además te ayuda a ver el potencial de eso que tú estás haciendo. Rodearte de personas que sean un modelo positivo para ti y que te muevan a hacer las cosas es lo mejor que nosotros podamos tener. Y no me refiero a ver esas personas que tienen la vida espectacular en las redes sociales, que ni siquiera resuena con nosotros ni con lo que queremos lograr, sino aquellos que son útiles en tu camino, que la línea con el caer en la comparación yo sé que puede ser bien delgada, pero si a ti te sirve, observa y aprende de otros teniendo el éxito que tú quieres lograr. Miren que sobre esto que les acabo de mencionar, hace unos días estuve leyendo unos artículos sobre la confianza y todas las teorías que hay sobre todo este tema, y en un texto que encontré hablaban sobre cómo las maestras podían crear esa confianza en los niños en el aula. Esto que les menciono hace parte de la teoría del psicólogo Albert Bandura. Entonces, bueno, en el texto hablaban sobre todo esto y señalaban la importancia de que los niños pudieran ver a los otros niños en el aula teniendo éxito como una forma de que ellos pudieran hacer lo mismo, como el tener el ejemplo para luego ellos poder ejecutarlo. Y yo pensaba mientras leía este artículo que justo a nosotros nos enseñaron todo lo contrario, o sea, como que los profesores no tenían muy clara esta teoría, pero fue todo lo contrario. Yo recuerdo que en el colegio siempre señalaban quiénes eran inteligentes, que eran buenos estudiantes, los que les iba súper bien en el deporte, nunca como algo que los demás también pudiéramos hacer, sino como el que habían solo unos que podían destacar y si tú no lo hacías ni siquiera te volteaban a mirar. Entonces a raíz de esto y de las redes sociales, lo que hicimos nosotros fue aprender a ver a los demás con este recelo o con esta comparación y se nos hace bastante raro ver a los demás como ese modelo para nosotros poder llevar a cabo las cosas. Y es que finalmente, si lo vemos de cerquita, nosotros mismos somos nuestra propia competencia. El que otro haga algo que yo también quiero hacer me demuestra que sí es posible y que sí hay un camino. Y no se los digo desde este comentario de positividad medio tóxica de que si alguien pudo, tú también puedes, porque todos tenemos vidas y posibilidades muy diferentes, sino que te lo digo como que si existe el lugar, si hay un camino para llegar a ello, tú observa y aplica lo que te sirve y haz a un lado lo que no. Otro aspecto que podemos aplicar es el recibir apoyo de los demás. Siento que constantemente nos cerramos mucho a recibir cosas bonitas o a recibir el apoyo de las personas, de verdad, o sea, nos cuesta bastante. Pero qué importante el que nosotros nos permitamos abrirnos a simplemente recibir desde lo pequeño hasta lo más grande. Y esto lo voy a relacionar también con el darle valor a tu trabajo o a lo que tú haces. Es parte, te quiero decir, del recibir. Muchas personas tienen este miedo de cobrar lo que se merecen porque no confían en que alguien pague por su trabajo, por su servicio, y el que tú le des ese valor también te permite recibir y te permite confiar. Algo más de lo que podemos hablar por aquí es el nosotros prestarle más atención a nuestras emociones. O sea, ustedes saben que episodio del podcast en el que yo no les mencione las emociones no es episodio del podcast, así que empiecen a interpretar qué les está diciendo su cuerpo y sus emociones, no solamente desde el rechazo y desde lo desagradable, sino que empiecen a revisar si esas emociones les están diciendo que hay que generar un cambio, que hay que tomar ciertos pasos. Empiecen a preguntarse qué les está diciendo su cuerpo una vez al día, una vez a la semana. ¿Qué me dice mi cuerpo de esta situación? ¿Qué me dice mi cuerpo sobre lo que estoy viviendo? ¿Qué me dice mi cuerpo sobre la confianza que tengo en mí misma o en mí mismo? ¿Qué les dice su cuerpo? Y como adicional u otros tips que se valen señalar, tenemos lo que es el autoconocimiento. O sea, sabemos desde aquí, lo hemos hablado un montón en el podcast también, que el conocernos nos brinda un mayor nivel de confianza porque sabemos o conocemos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras competencias, no tanto desde el, bueno, cuéntame de ti, no, es que sí, yo soy una persona responsable, yo soy buena gente, no sé, yo soy una buena persona, no, o sea, al conocernos, de nuevo les digo, nos brinda información de nuestras capacidades, habilidades, de qué necesitamos, qué es eso que nos hace falta, nos ayuda un montón el conocernos para generar mayor autoconfianza y que además algo que les puedo decir es el desarrollar metas realistas y alcanzables sobre lo que ustedes estén haciendo, sea lo que sea, o sea, esto aplica para una relación. Metas realistas y alcanzables para esa relación, para ustedes mismos, para lo que estén estudiando, para una empresa, para absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer.
Podríamos entonces desde aquí sacar un pequeño resumen sobre esto que mencionamos de cómo crear confianza, y es el analizar cada una de esas pequeñas victorias del día a día y revisar cómo al acumularse construyen esa misma confianza, que no es lineal, que no siempre se siente empoderadora como la venden, pero que se va construyendo y que es justo un proceso. Y que hay algo que quiero mencionarles también ya para ir finalizando nuestro episodio y que no se me puede pasar, y es este tema de la falsa autoconfianza. ¿Cómo, Lau, qué falsa autoconfianza? Terminas el episodio hablando de la falsa autoconfianza. Si yo ya me di cuenta que es un proceso y que no siempre es lindo, ahora ¿cómo sé si es real o no es real? ¿Cómo podemos entonces observarlo? A través de esas frases lindas, bellas y optimistas, pero con cero acción. No es suficiente con decir yo confío en mí, soy capaz de hacerlo, sino que desde aquí tú tienes que actuar de acuerdo a ello, y que lo hemos hablado durante el episodio. O sea, dar el primer paso es lo más difícil, pero mantenerse a través del tiempo con obstáculos, como decíamos hace un rato, dice todo, pero todo de ti. Y esto de nuevo aplica para absolutamente todo, para eso que dices que puedes hacer pero que no inicias, para esa relación que te promete un cambio pero que no hace nada, o que si lo hace dura unas semanas y todo vuelve a ser igual. En todo, Amix, todo, absolutamente todo, aplica en todo. Las palabras no son nada si no se acompañan de acción. Crea una confianza real desde la convicción y desde la acción. Ten presente que confiar en ti y en el mundo es una elección diaria. Recuerda que la cuarta es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.